Acostumbrarse a algo tiene ciertos riesgos. Ah, Algunos de esos riesgos son, por ejemplo, desde el punto de vista de los esposos o de la pareja, el acostumbrarse en la relación matrimonial, por ejemplo, trae el enfriamiento de la relación, ¿cierto? Cuando las parejas se acostumbran a estar al lado de uno del otro, pero solo por costumbre, solo decirse o mostrarse cariño y amor solo por costumbre, eh, a decirse cosas solo por costumbre. Eso con el tiempo va perdiendo emotividad y va perdiendo cosas, se va perdiendo cosas. Desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, cuando una empresa se acostumbra a hacer lo mismo, cuando una persona, un emprendedor se acostumbra siempre a hacer lo mismo, eso tiene un riesgo y es que no trae la posibilidad de tener innovación en su empresa, de no innovar, no se amplía la visión. Y así sucesivamente. En la vida cristiana, por ejemplo, cuando uno se acostumbra a hacer cosas, también tiene unos riesgos grandes. A nivel personal, cuando uno se acostumbra a hacer cosas siempre y siempre, por ejemplo, las estadísticas, una de las estadísticas mayores de los accidentes de tránsito ocurren cuando la persona con el tiempo se acostumbra a manejar de cierta forma, entonces esa costumbre le permite que con el tiempo se confíe tanto en la forma como él se ha manejado, cómo se ha comportado, cómo ha ido por tal vía o no, en esta vía no pasa nada, esto nunca pasa nada por aquí, esto es solo por acá. Y resulta que un día, por estar en esa costumbre de que por ahí no pasa nada, se atravesó alguna iguana o algo así como pasó en la Tasajera, y se supone que el camión que se volteó hace unos días atrás fue porque una iguana o una babilla, no sé, que un animal se atravesó por el camino y se volteó. Eso dijo el conductor. Pero eso puede ocurrir en la vida normal, ¿cierto? Porque uno se acostumbra y con el tiempo de acostumbrarse uno va perdiendo como que el control de las cosas, va perdiendo cosas y no se da cuenta. Ahora bien, ¿por qué entonces es importante? ¿Por qué es, digamos que, peligroso acostumbrarse? Y es peligroso porque ese acostumbrarse trae unos elementos como la autoconfianza, demasiada autoconfianza, o el conformismo, o el descuido. Y todo eso obviamente trae pérdida a nuestras vidas. A veces esa pérdida implica inclusive perder lo más importante cuando uno se acostumbra. Y eso ha llevado, por ejemplo, eso digamos que llevado a la parte espiritual, a la espiritualidad, sí que es mortal. Llevar la costumbre a la espiritualidad es mortal, totalmente mortal. Ahora, ¿por qué es mortal? ¿Por qué es peligroso eso? Vamos a ver un caso que lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo le voy contando la historia y voy mirando algunos versículos, pero ustedes pueden abrir la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Y allí se van a encontrar con una historia que es muy conocida, una historia inclusive que ustedes la han leído muchas veces. Yo sé que muchos de ustedes se han puesto a leer la historia y es cuando Jesús es llevado al templo cada año para la fiesta de la Pascua. Dice así el contexto de esto. Dice que todos los años, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es decir, cada año, la costumbre o la tradición judía es que había una fiesta importante que hacía celebración por la liberación de Israel desde Egipto. Así que esa fiesta quedó constituida como una especie de fiesta 20 de julio nuestra, que ocurrió hace 8 días atrás. Ellos hacían una fiesta de 8 días más o menos en Jerusalén. Así que todas las personas que vivían alrededor de Jerusalén, las ciudades y pueblos, venían a la fiesta de Jerusalén. Eso se convertía en una situación bastante con mucha gente, tipo fiesta voy a hacerlo el comparativo, no en términos espirituales o en términos de lo que implica, sino lo que hoy, por ejemplo, cuando aquí en Medellín la fiesta de las flores, que viene gente de todo el mundo, ¿cierto? A esto cuando se hacía. Entonces, la gente venía de todas partes, inclusive Jesús y María y José, que son los padres de Jesús, venían todos los años. Dice que todos los años los padres subían
a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, Jesús dice, fueron allá según era la costumbre. La palabra que yo quiero que hagamos énfasis hoy y que lo tengan ahí en su radar, que lo hacían según o como la costumbre les tenía la situación de ir cada año a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Ellos todos los años viajaban, todos los años se alistaban para eso. Imagino que hacían todo un preparativo, planeaban el viaje, porque no era un viaje fácil, no era un viaje cercano. De Nazaret a Jerusalén eran alrededor de 200 y algo de kilómetros caminando, o por lo menos en burro o en camello, cualquiera de los medios de transporte durante ese tiempo era un viaje lento. Si era en burrito era lento, si era en camello también, y si era caminando aún todavía más lento, porque era un viaje de una distancia bastante grande. Era una especie de aquí casi a Caucasia, digamos así en términos de trayéndolo a hoy. Entonces era un viaje de bastante tiempo, que implicaba no solamente estar 8 días en Jerusalén, sino por lo menos yo diría que alrededor de unos 2 o 3 días viajando luego de regreso de Jerusalén a Nazaret. Entonces esto se planificaba con tiempo, esto se hacía todo un proceso de planificación, y ellos esto lo hacían todos los años, de costumbre. Todos los años iban a Jerusalén y hacían la fiesta de la Pascua durante 8 días y luego se regresaban. Así que todos los años subían al templo conforme a la costumbre. Al regresar, en el versículo 43, al regresar a casa como de costumbre también, ¿cierto? En el versículo 43, al regresar a casa como de costumbre, Jesús, ese día Jesús, ellos dicen que terminada la fiesta, ellos se regresan. Cada año Jesús se regresaba con ellos. Dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero dice, el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres no se dieran cuenta. Sin que sus padres se dieran cuenta. Así que aquí se rompe la costumbre que había. Aquí se rompe como ese lazo de todos los años ir a Jerusalén y volver con Jesús. Todos los años iban, y al regresar ellos, como costumbre, traían a Jesús. Pero este año se rompe ese hilo, porque dice, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús no había venido con ellos, sino que se había quedado en Jerusalén. La situación es que ellos no se dan cuenta que Jesús se queda en Jerusalén, porque la costumbre era que Jesús siempre viniera con ellos. Esta vez Jesús no regresó con ellos. El versículo 44 dice que ellos no sabían, ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros. O sea, la costumbre era que cuando regresaban a Jerusalén, era mucha gente que salía de Jerusalén después de la fiesta. Me imagino que venía mucha gente de Nazaret. Al parecer, mucha gente venía de Nazaret también. Entonces ellos se acostumbraron a que cuando regresaban, las personas, según lo que nos cuenta aquí la historia, el contexto de esto nos da a entender, es que no estaban pendientes como de quién venía a su lado, de los niños, porque pues era toda la familia, todos los del pueblo se conocían entre todos. Entonces me imagino que muchos niños, los papás iban adelante, pero los niños estaban dentro de la multitud. Dice que ellos pensaban que él estaba en el grupo de viajantes. Parece ser que era la costumbre que ellos estaban allí, digamos, revueltos, jugando, los niños jugando. Así se hacía como un poco más llevadero este camino, este regreso a Jerusalén. Porque yo no sé si ustedes tienen la experiencia, cuando uno va para un paseo o para alguna actividad, uno va con mucha expectativa. Después que viene de regreso, ya ha bajado un poco más el ánimo. 8 días en Jerusalén, cansancio, ganas de regresar a la casa. Entonces ya los papás venían más como un poco más bajón, y los niños ya estaban, digamos, eso sí, para los niños jugar es una situación normal. Así que habían varios niños, y probablemente eso ocurría cada año que regresaban de Jerusalén, que Jesús digamos, se enredaba, se entretenía con los niños, con los compañeros, con los amigos y con el grupo de viajeros. Así que no había preocupación, porque la costumbre era que él al final siempre aparecía, ¿cierto? Ellos no sabían que esta vez no, porque la costumbre era que él siempre al final aparecía. Y la Reina Valera dice que caminaron un día. Esta versión dice que hicieron un día de camino mientras los buscaban entre los parientes y conocidos.
La Reina Valera dice que al caminar un día de camino, se dieron cuenta que Jesús no estaba. Dice, pero al final de la tarde, esto es mucho tiempo, esto es mucho tiempo, que después de caminar casi un día, se dan cuenta que Jesús no estaba. Y yo me preguntaba, bueno, pero entonces el almuerzo de Jesús, el agüita de Jesús, el refrigerio de Jesús, María y José iban caminando y no estaban como pendientes de su hijo, o de los hijos, no sé, o como ya en ese tiempo se supone que Jesús tenía otros hermanos menores, entonces de pronto ellos estaban más preocupados. Jesús, recuerden que era el mayor, ellos estaban más pendientes de los menores que del mayor. Ya el mayor se podía, digamos, valer por sí mismo. Así que, pero pasó un día, y al día en la tarde es que se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Lo habían perdido por la costumbre de que él todo el tiempo iba enredado con la multitud, y lo habían perdido. Esto es mucho tiempo de darse cuenta que no estaba. Se dieron cuenta que no estaba. El versículo 45 dice que ellos regresaron a Jerusalén. Cuando en la tarde se dieron cuenta que él no estaba, que no estaba por ningún lado, que no estaba por ahí cerca, que no estaba por ningún, los amigos empezaron a preguntarle. Ellos, cuando ya por la tarde, probablemente porque ya pues de pronto hacían campamento para dormir, para descansar, el alimento sí lo hacían de pronto por la tarde bien juntos, y entonces empiezan a buscar a Jesús y no lo encuentran, empiezan a preguntarlo a los parientes, a los amigos, no han visto a Jesús, no han visto a Jesús, y allí se dieron cuenta que Jesús no estaba, que Jesús se había perdido. Y la Biblia dice que ellos regresan otra vez, regresan a Jerusalén. Versículo 45. El versículo 45 dice, y regresaron después de un día de camino, después de un día de camino, después de haberlo buscado en la familia, dice que ellos, pensando que él estaba entre la multitud, hicieron un día camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Jerusalén en busca de él, y se regresaron a buscarlo en Jerusalén. Y más adelante, el versículo 46, perdón, dice que 3 días después, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado, los maestros escuchándolo y haciendo preguntas. Es interesante que ellos se regresan, o sea, van un día de camino, no sé cuántos, un día de camino sería alrededor de 30 kilómetros de recorrido, y ellos les toca regresarse otra vez en busca de Jesús. No, mire lo que pasa ahí. Ellos se regresan a un día de camino, es decir, un día se volvieron y regresaron otro día de camino, de regreso otro día, pero lo encuentran 3 días después. Es decir, que durante 2 días José y María empiezan a buscar en Jerusalén con la familia, con los amigos. Han visto a Jesús. Por favor, yo no me imagino la angustia, porque inclusive más adelante María le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo tenemos una angustia, estamos angustiados. Son 3 días de desespero, 3 días de tristeza, 3 días de desesperación. Yo sé que creo que ninguno de los que están aquí conectados hoy han tenido la experiencia de haber perdido un hijo en un paseo o en un centro comercial o en algo. Si a uno se le desespera, se le pierde más bien por unos segundos, por unos minutos. Eso es impresionante. Yo recuerdo que hace unos años atrás, un tiempo atrás, yo soñé que Andrea se nos había perdido, creo que en un centro comercial o algo así, y en el sueño esa era una cosa horrible, tanto que desperté con una angustia tremenda. Imagine ahora 3 días y Jesús no lo encuentran por ningún lado. Ellos preguntan, pasó el primer día, ya estaban angustiados cuando se regresan y le preguntan a los amigos que iban en el paseo, o más bien en el regreso a Nazaret, y le preguntan y no lo encuentran. Imagino, ya empezó la angustia. La esperanza era que lo encontraban fácil en Jerusalén. Se regresan a Jerusalén y pasan el segundo día y no lo encuentran. Y no lo encuentran. Pasa el tercer día y no lo encuentran. Hasta que al final ellos van al templo, van en el versículo 48, dice 46, dice que a cabo de 3 días lo encuentran en el templo. Y allí ellos, no sé, es una cosa interesante porque hay una versión que la versión viviente lo dice tan claro en un reclamo que Jesús le hace a
a ellos también. Porque el versículo 48, vamos a pasar al versículo 48, dice, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Pero ahora, esta es la versión que dice admirados, pero la versión Reina Valera no dice admirados. La versión dice que cuando lo vieron sus padres, le preguntaron inmediatamente, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. Ellos le echan la culpa a Jesús de su pérdida, pero mire la respuesta de Jesús en el versículo 49. El versículo 49, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Lo que uno puede interpretar aquí es que Jesús le dice, se demoraron tanto tiempo buscando, 3 días buscándome. Si no se hubiesen pegado a la costumbre de buscar por fuera, me hubieran encontrado al mismo tiempo. Es decir, María y José no debieron ir a buscar a Jesús en otro lugar que no fuera el templo. Y lo hubieran encontrado inmediatamente. Inmediatamente. Ellos no tenían que estar buscando donde el primo, donde el tío, donde el amigo, donde el vecino en Jerusalén, sino que ellos desde cuando se regresaron a buscar a Jerusalén, ellos hubieran ido derecho al templo. Allá estaba Jesús. Por eso Jesús le dice, me buscan. Es más, la versión viviente dice, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Jesús le dice, ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿Por qué tuvieron que pasar 3 días buscándome? Y él dice, ¿no saben ustedes que yo tengo que estar aquí en el templo? Es decir, ustedes debieron saber que yo estaba aquí en el templo. No tenían que estar perdiendo ese tiempo buscándome por allá. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué sucede esto? La palabra clave de esta mañana es la costumbre. La costumbre de María y José era que Jesús siempre iba con ellos, aunque no estuvieran ahí. Ellos se acostumbraron a que en el viaje de regreso Jesús siempre estaba ahí. Al final aparecía en la tarde, sucio, lleno de polvo, con hambre, con sed, pero al final Jesús siempre aparecía. Y como esa era la costumbre, ellos no estaban muy atentos al tema de que Jesús si iba o no iba, porque al final él aparecía. Y resulta que por esa costumbre de que él al final aparecía, Jesús se perdió. Se les perdió lo más importante, una de las cosas más importantes para ellos, su hijo se les perdió. Ahora, esta historia tiene una importancia en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios. ¿Qué encontramos en esta historia también que se puede aplicar en nuestra relación con Dios, en nuestra vida? Nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios es dinámica. Nuestra relación y nuestra vida cristiana debe estar constantemente en crecimiento. Hay un gran riesgo de acostumbrarse a estar parados en un nivel. La vida cristiana es dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Porque es de constante crecimiento, de constante movimiento. La vida cristiana no es de un solo botón, que yo le hundo un botón y me quedo ahí quieto. La vida cristiana es de muchos botones, de múltiples botones. ¿Por qué es así? Porque el mismo Dios no es estático, es dinámico. El mismo Dios es creativo. Dios es creativo. Dios nos sorprende todos los días con cosas impresionantes. Así que Él todos los días nos está sorprendiendo. Es más, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Dios no es un Dios que se mantiene en una cuestión estática, allí parado de pie. Por eso nosotros no estamos, digamos, adorando a un Dios que es una estatua. Precisamente por eso él la prohíbe también, la idolatría en términos de adorar a algo que está físicamente estático allí, que no se mueve. Dice, no tienen pie, no se mueve, no oye. En cambio, él oye, escucha, se mueve. Su misericordia para nosotros es cada día nueva. Es un Dios que nos sorprende, que está en movimiento permanentemente, que no se acostumbra a la misma cosa, a lo mismo, sino que todos los días Dios nos sorprende. El día de ayer es diferente al de hoy. Las bendiciones de ayer son diferentes a las bendiciones de hoy, porque Dios es un Dios que no se acostumbra a las cosas de la misma manera, de la misma forma. La creatividad de Dios es infinita.
al ser un Dios, al Dios que adoramos nosotros, de manera hacer un Dios infinito, un Dios misericordioso, un Dios que se mueve, un Dios que es creativo, un Dios que no es estático, sus hijos, las personas que le siguen, también deben de ser de esa manera. No deben acostumbrarse a vivir de una sola manera, de una sola forma su vida cristiana, sino que cada día debe ir en crecimiento, debe ir en búsqueda, debe ir en un crecimiento total. Así que hay un gran riesgo de que nosotros nos acostumbremos, porque cuando sucede eso, yo empiezo a perder cosas en mi vida y que ni siquiera me estoy dando cuenta que las estoy perdiendo. José y María no se dieron cuenta que Jesús se quedó, no se dieron cuenta. Ellos arrancaron y salieron de Jerusalén pensando que Jesús estaba ahí, porque la costumbre era que Jesús siempre estaba ahí. Así que no se dieron cuenta. Cuando uno se acostumbra en la vida cristiana, cuando uno se acostumbra a la vida cristiana de una sola forma, estática, uno no se da cuenta que va perdiendo cosas. Cuando usted se da cuenta, dejó de orar. Cuando usted no se da, cuando ya es muy tarde, usted dejó de leer la Biblia y ya eso le va pareciendo normal. Orar, usted oraba todas las veces o todos los días anteriormente, pero ya con el tiempo ya ora 2 veces a la semana y usted no se da cuenta y usted cree que ya 2 veces a la semana está bien. Usted antes leía la Biblia más detenidamente, más diariamente, más, pero con el tiempo se acostumbró a la vida cristiana de esa forma que fue perdiendo esa lectura y con el tiempo ya no lee todos los días, sino 2 veces, 3 veces, pero usted cree que eso está bien, no se da cuenta que ha perdido el interés, que ha perdido la fuerza, que ha perdido el ánimo, que ha perdido la pasión por el Señor. No se dio cuenta que fue perdiendo por estar acostumbrándose, por estar acostumbrándose. Así que te repito de nuevo, no te acostumbres, dile al que está a tu lado, no te acostumbres, no te acostumbres. Y cuando, inclusive, cuando como no me estoy dando cuenta muchas veces que estoy perdiendo, que estoy, que por estar acostumbrándome, me estoy enfriando espiritualmente, me estoy perdiendo la velocidad espiritualmente. Y cuando en algún momento me doy cuenta, a veces ya es tarde o ya he perdido mucho tiempo, como pasó con José y María. Si José y María, cuando salen de Jerusalén, hacen el inventario de lo que trajeron de Nazaret, y qué llevan para Jerusalén, perdón, de lo que trajeron a Jerusalén y qué llevan para Nazaret de nuevo, se dan cuenta que dentro del inventario faltaba chulear a Jesús, porque ellos no hicieron inventario de regreso otra vez. Ellos no dijeron, bueno, Jesús, Jacobo, Julano y Julano van aquí, el burrito va ahí, la cobija, la sábana, la almohada. Ellos no hicieron chulito, no chulearon. Ellos, como era costumbre, entonces dijeron, no, ahí deben de ir. Y simplemente, si hubieran hecho eso al inicio, cuando salieron de Jerusalén, a la salida de Jerusalén se hubieran dado cuenta que Jesús no estaba y entonces se hubieran regresado al templo a buscarlo y no hubieran perdido tiempo. Es más, le hubiera dado tiempo irse otra vez con los últimos que iban en la cola de la gente. Pero lo buscaron, digamos que hicieron el chulito, el inventario fue un día de camino. Pasó un día de camino. Así que les hizo perder tiempo. Por no haber evaluado cómo iban de regreso, perdieron un día de camino, perdieron la compañía de la gente, así que les tocó devolverse solos ahora, pero también les tocó vivir 3 días de angustia. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir una vida cristiana estática, una vida sin interés, sin pasión, nos acostumbramos a ese tipo de vida. Y cuando nos damos cuenta, después en algún momento una predicación nos habla, un sueño nos habla, nos sacude, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces nos damos cuenta que, pero ya he perdido mucho tiempo. Por eso nosotros tenemos que estar enfocados en cada día, evaluar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida de lectura de la palabra, cómo está nuestro conocimiento del Señor, cómo está eso, todos los días, todos los días, todos los días. Así como el Señor nos sorprende cada día, nosotros también tenemos que ser dinámicos en nuestra vida cristiana, de estar cada día buscándole, amándole, sirviéndole, pero con pasión, no esperando al final darme cuenta que, es que me siento triste, es que me siento mal, pastor, estoy afligido, pastor, estoy con una situación difícil, pastor, es que ya no oro. En algún momento usted debió hacer ese inventario y no ahora, porque ha perdido mucho tiempo, ha perdido tanto tiempo, ha perdido momentos de intimidad con él de manera impresionante.
ha perdido mucha bendición también. Así que es tiempo de que nosotros tenemos que sacudirnos, y esta mañana esta palabra es un sacudón. No te acostumbres. ¿Por qué no te acostumbres? La Biblia nos dice en Proverbios 4:1, dice, oíd, estad atentos para que conozcan cordura. Proverbios 5:1 y Proverbios 7:24 dice, estad atento a mi sabiduría. Cuando uno se acostumbra, uno no está atento, pero la Biblia siempre está la palabra atento, se repite atención, atento o atender 1017 veces en la Biblia. Eso significa que hay un énfasis de la palabra de Dios a sus seguidores, a sus hijos, a los hijos de Dios, para que no nos distraigamos. A veces nosotros nos paramos y caminando, ¿cierto? Cualquier cosa se mueve a nuestro alrededor, espiritualmente hablando, y nos distraemos. Y nos acostumbramos, nos quedamos acostumbrados viendo esa distracción. Mientras los otros van creciendo, los otros van caminando y creciendo en la vida cristiana, tú te quedaste ahí, te acostumbraste a mirar esa distracción. Y por eso la Biblia 1017 veces nos dice, está atento, no te acostumbres, está atento, escucha la voz del Señor. Isaías 28:23 dice, está atento y oíd mi voz, oíd la voz del Señor. Cuando dejamos de oír la voz del Señor, nos acostumbramos a otras voces y perdemos esa dirección, ese direccionamiento de Él, El apóstol Pablo le dice a las iglesias, en las cartas que él escribió, durante, o más bien 30 veces les dice, estad firmes, que es la otra palabra. La primera es estar atentos, la otra es estar firmes. Porque la firmeza nos permite no perder, o más bien no entrar en la costumbre. Estar atento, estar pendientes, atento es estar cuidándonos, es estar pendientes, es estar con cuidado, es no acostumbrarnos. Estar firme nos impide también no acostumbrarnos. Y el apóstol Pablo durante 30 veces le dice a las iglesias, estar firmes, estar firmes. 30 veces el apóstol Pablo le dice, estar firmes. Primera de Pedro 1:14 y Romanos 12:2 también nos habla la palabra de Dios diciéndonos que debemos estar en un renovar, en un constante renovación de nuestra mente, renovación. Dice, por tanto, renovaos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. La vida cristiana es una vida de renovación constante. Es una vida de renovación constante. Es una vida de renovación constante, de cambiarse Por tanto, renovaos. No te acostumbres, por favor, a este mundo, dice Romanos 12:2. No te acostumbres. No te acostumbres, no estés allí permanentemente estando como quieto. No. Antes, por el contrario, renovaos vuestra mente, renueva tu mente, renueva tu corazón. Es un llamado permanente que la Biblia nos dice y nos enseña a estar allí. ¿Por qué uno se convierte en religioso? Un religioso es alguien que se acostumbró a vivir ese tipo de vida. Un religioso fue un cristiano que en algún tiempo tuvo fuego del Señor, tuvo pasión por el Señor. Un religioso fue alguien que en algún momento tuvo una gran pasión por Dios, un gran anhelo por el Señor, pero se empezó a acostumbrar, se empezó a descuidar, se empezó a escuchar la voz de Dios, no empezó a escuchar la voz de Dios, empezó a tener una vida tranquila, llegó a un nivel donde decía, aquí ya estoy bien. Y empezó a acostumbrarse a eso. Y con el tiempo dejó de tener la pasión y se volvió religioso. La cuestión es que un religioso cree que está bien. Un religioso cree que Jesús va ahí. Un religioso cree que Jesús está ahí. Así como José y María creían que Jesús estaba ahí con ellos, un religioso cree que Dios está con él. Un religioso cree que cada vez que ora, Dios le escucha. Un religioso cree que él tiene la razón y tiene la palabra para enseñarle a otro. Un religioso cree eso y se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque se acostumbró a ese tipo de vida.
Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la aurora. Este versículo es clave. La senda de los justos es como la aurora. Y ustedes saben cómo es este versículo. En otras versiones dicen es como la mañana. Es decir, el sol sale por la mañana un poco suave y en la medida en que va pasando el día, va alumbrando, va prendiéndose, va calentándose. A mediodía ese sol está, mejor dicho, a todo su esplendor. Y sino que lo digan nuestros hermanos costeños acá. La situación es esa. Nuestra vida cristiana es así, es como la aurora, va creciendo, todos los días va creciendo, va desarrollándose. Hoy conoció algo del Señor y como el conocimiento de Dios es infinito, o mejor dicho, lo que hay que conocer de Dios es infinito. No hay momentos en la cual usted dice, hasta aquí llegué, ya conocí todo, ya llegué a todo. Usted no puede decir nunca que ya conoció de Dios todo lo que tenía que conocer. Usted nunca puede decir, ya yo crecí lo que tenía que crecer, porque la Biblia dice que tenemos que crecer a la estatura de Cristo, y esa es una altura infinita, es impresionante de alta. Así que nunca podemos decir, ya llegué aquí y me voy a acostumbrar. Nunca te puedes acostumbrar a un nivel porque ese nivel nunca va a ser el que Dios quiere que estés. Siempre Dios quiere que tú vayas creciendo, porque nuestra vida cristiana es como como la aurora que va en aumento, En alguna ocasión yo dije que eso del primer amor no debe ser para las personas que entran a conocer a Dios el primer día. El primer amor debe ser para el que más tiempo tiene de conocer a Dios, más enamorado debe estar de Dios. Pero a veces al revés, a veces el más apasionado es el que apenas comenzó y el que ya tiene tiempo es el menos apasionado por Dios. Y no debe ser así, porque nuestra vida cristiana debe ser en constante movimiento, no debemos acostumbrarnos. Así que esta mañana le invito para que reflexionemos sobre la vida espiritual. ¿En qué te estás acostumbrando que te hace creer que todo está bien? ¿Nos estamos acostumbrando solo a la transmisión? Miércoles y domingo. Ese es un riesgo. Esto es un riesgo ahora. Un riesgo ahora es que nos estemos acostumbrando solamente a las transmisiones de los domingos y los miércoles en el caso nuestro. Si hay alguien aquí que está asistiendo a otra iglesia, no te acostumbres a esas transmisiones solamente. ¿Te estás acostumbrando entonces a leer la Biblia solo en las transmisiones? ¿Te estás acostumbrando a orar solo en las transmisiones? ¿Solo te estás alimentando de lo que estás recibiendo domingos y miércoles? Déjame decirte que si tú estás en esa situación de que solamente estás dependiendo de los miércoles y de los domingos, estás acostumbrándote. Te estás acostumbrando y te estás perdiendo sin darte cuenta de muchas cosas. Y hoy es una alerta. No te acostumbres a los miércoles y los domingos nomás, porque el Señor tiene mucho que darte los jueves, los viernes, los sábados, los lunes, los martes. Todos los días el Señor nos da de su bondad, de su conocimiento, de su misericordia. El Señor quiere darse a conocer. Por lo tanto, no te acostumbres a esto. No te acostumbres a orar solamente cuando estamos aquí en las transmisiones. Ten tiempo de oración permanente con el Señor. Todos los días de tu vida, ten tiempo. No te acostumbres a eso. Ahora, la pregunta que yo me hago es, cuando ya otra vez volvamos a reunirnos de nuevo, el riesgo es que te hayas acostumbrado a las transmisiones solamente y dejes de ir a la iglesia. Y como probablemente seguiremos transmitiendo por estas plataformas para los amigos que están en otras ciudades, entonces dice, bueno, como van a transmitir, entonces yo me quedo y no voy a la iglesia porque yo me quedo acá, porque ya me acostumbré a esto. Ojo, te doy la alerta desde ahora, pongo la alerta desde ahora en tu vida, que no tengas eso en tu mente, que cuando volvamos a reunirnos y como los cultos lo van a transmitir, entonces yo mejor me quedo en la casa. Pilas con eso, porque ahí te acostumbraste a algo. No, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos en la casa. Mira cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos estén juntos en armonía, como el principio de la iglesia primitiva. ¿Qué dejaste de hacer en esos 3 meses y medio? ¿Qué dejaste de hacer? ¿En qué te estás acostumbrando estos 3 meses y medio? ¿Qué?
Ese es el tiempo para reflexionar sobre el asunto, para reflexionar sobre el asunto. Que María y José perdieron a Jesús. ¿Qué has perdido durante ese tiempo que te has acostumbrado a cosas? Así que tenemos que dar la vuelta, tenemos que mirar, tenemos que reflexionar y empezar a buscar en el lugar que corresponde. María y José fueron a buscar a Jesús en otro lugar que no fue el templo, después de que se dieron cuenta. Y por eso Jesús le dijo, venga, ¿y por qué tenían que hacerlo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué me buscan si sabían que estaba en el templo? Así que en esta mañana, mis queridos hermanos y mis queridos amigos que están también escuchándome, es muy peligroso una vida cristiana de costumbre. La vida cristiana no es de costumbre. Una vida cristiana de costumbre es una vida donde el estanque no se mueve. Hay una canción muy bonita de Christine Di Clario que dice mueve el estanque. Y la vida cristiana no es de estanque lleno, de estanque quieto. Los estanques de agua quieta se pudren. Así puede convertirse nuestra vida cuando nos acostumbramos a un solo nivel de vida, cuando nos acostumbramos a una sola forma, cuando nos acostumbramos a lo mismo, nos pudrimos. Nuestra vida cristiana se daña, nuestra vida cristiana sufre efectos poderosos en nosotros, malos. Así que en esta hora recuerden que hay alguien que no se queda quieto y es el diablo. La Biblia dice, pilas, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar alrededor nuestro. Ese no se queda quieto, busca todas las formas creativas para hacernos caer. Si el diablo no se acostumbra a dejarnos, no se acostumbra a vernos buscando a Dios, sino que busca todas las formas para sacarnos de allá, ¿cuánto más yo no debo acostumbrarme a vivir una vida así, de tranquila y de fácil, de cristianismo fácil, pues yo espero que me alimenten, yo espero que me den, yo espero que oren por mí, yo espero que esto, yo espero que me lean la Biblia, yo espero y me acostumbré a eso? No, basta ya, mis queridos hermanos, de ese tipo de religión, de relación con el Señor. La relación con el Señor es algo, vuelvo y repito, dinámico, creativo, hermoso, apasionado, que cuando usted cante una canción sienta el amor del Señor y mañana la vuelva a cantar y sienta algo diferente a lo que sintió hoy. Que cuando usted lee la Biblia dice, uy, esto es una cosa impresionante, me gustó esto. Que cuando usted ore con el Señor, usted tenga esa pasión por el Señor y sienta una cosa que no quiere dejar de hacerlo. Busque formas de hacerlo, busque formas de crear una relación permanentemente con el Señor, creativa, apasionada, afectiva, poderosa, y verá cómo Dios va a actuar y cómo lo va a ver de una manera impresionante también en su vida. Así que esta mañana te dejo con la frase, no te acostumbres.